Su marcha de gigantes ya no se detendrá hasta conquistar la verdadera independencia por la que ya han muerto más de una vez inútilmente. Esa ola ya no parará más. Esa ola irá creciendo cada día que pase, porque esa ola la forman los mayoritarios en todos los aspectos, los que acumulan con su trabajo las riquezas, crean los valores, hacen andar las ruedas de la historia y que ahora despiertan del largo sueño embrutecedor a que los sometieron. Cuando triunfó la revolución, yo era capitán del ejército rebelde y estuve hasta el año 60, porque ya se empezaba a perfilar que era comunismo la cosa, ¿no? Entonces ya me fui a la oposición inmediatamente y caí preso en el año 65. Me juzgaron al año, me echaron 30 años, de los cuales cumplí 23 y unos meses. Los presos políticos en esa prisión viven peor que el preso común. ¿Por qué? Primero, porque están viviendo juntos con siempre los ponen por ejemplo, en los destacamentos donde están todos los presos de 30, 40, 20, 10, quiere decir, donde están los presos más problemáticos de la prisión, ahí meten a los presos políticos. Ahí, por ejemplo, la prisión está llena de salideros, llena de ratas, de chinchas. La chincha, eso es, como decirle aquí, el aire que respira. Está lleno de eso de chinchas. Los gatos salvajes que están ahí contaminando por todo, porque cogen y pasan por donde está la comida, esos gatos están viviendo abajo de la prisión y cuando pasan todas esas enfermedades las están transmitiendo para arriba, ¿no? En algún momento expresar la fe cristiana y la militancia cristiana ya era suficiente para ser reprimido, para ser castigado. Así me enviaron a un campamento de trabajo forzado durante 3 años por ser católico práctico, por no negarlo. Estamos recogiendo firmas para solicitar una amnistía al gobierno cubano. 10.000 firmas debemos recoger para presentarse al gobierno cubano y pedirle la libertad de nuestros hijos que están presos de manera injustamente, que les dan golpes, que padecen enfermedades. Nuestros hijos están siendo víctimas de los atropellos más crueles que se pueda creer, a pesar de que el gobierno cubano, es decir, el representante cubano, va por el mundo entero diciendo que en Cuba no se violan los derechos humanos. En el año 1989, mi esposo crea una organización que se llamaba Consejo de Lancheros de Cuba. El Consejo de Lancheros de Cuba solamente se ocupaba de aquellas personas que habían tratado de emigrar y que al ser descubiertas habían sido segregadas y no se les permitía vincularse normalmente a la sociedad. Bueno, cuando yo caí preso, que me juzgaron, ya me quedé en la cabaña. Allí mismo estuve, en una de las galeras. Esas galeras fueron hechas hace 200 y pico años por los españoles. Entonces yo estuve 1 año durmiendo en el suelo. Eso es horrible, 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 horrible. Dormir en el suelo. 1 año. Yo estuve en una época estuve al lado del servicio, que ya no se soportaba el olor a orines. Y bueno, él fue acusado muy abiertamente de propaganda enemiga, bueno, ¿cómo le dicen ellos, Cecilio? Contrarrevolución, en realidad lo acusan de contrarrevolución. Sí, de contrarrevolucionario, pero no.
de que formaba grupos, ¿cómo le dicen ellos? Ah, sí, grupos antisociales, grupos que no eran afectos a la revolución. Sí. Que eran los mismos grupos más o menos de derechos humanos que se habían formado, o que están formados en todo el país. En Cuba se instauró el régimen y junto con el régimen un proceso de descristianización de la sociedad, de la cultura, sistemáticamente. Era como un vaciamiento espiritual. El totalitarismo no significa un grupo de poder que toma el poder político y que impone ciertas normas. Es totalitarismo porque invade todo. La cultura del miedo es como la cultura de la doble moral, están muy vinculadas a ellas, ¿no? El cubano, como mismo tiene esa doble moral implícita en él, tiene una cultura del miedo. Nosotros decimos que tenemos el policía lo llevamos en nuestro interior, porque en cada rostro, en cada persona, vemos a aquel que nos quiere hacer el daño, que nos quiere denunciar. Ese es el mecanismo que se ha creado para dividir a la sociedad, divide a la familia, divide a los amigos, divide a los compañeros de trabajo. Es decir, toda la sociedad está permeada por este miedo implícito que llevamos dentro. Yo mismo, que soy un opositor, que estoy declarado, pues yo tengo miedo con mi familia, yo tengo miedo por mi hijo. Y entonces trato muchas veces de no hablar cosas delante de ellos para evitarles que se relacionen con lo que yo pienso. Y cuando me doy cuenta, yo también estoy siendo partícipe de esta cultura del miedo y de la doble moral. Con Che Guevara, sin Che Guevara. Dime que ya eres libre, como es el viento. Dime que no me quieres, que ya me olvidas. Dime que ya no tienes ni un pensamiento, Ni una sola esperanza que me dé vida. Ni una sola esperanza que me dé vida. Bueno, en la cabaña era donde se fusilaba la gente, en esta parte, ¿no? En el occidente. Digo, en La Habana, porque también se fusilaba en Pinas del Río y se fusilaba en Oriente, y se fusilaba en todas partes. Pero bueno, las galeras daban para un foso con una muralla y un fenómeno, y que daba una vuelta y allí era donde fusilaba, que se sentía el tiro de gracia, todo se sentía, y la voz de mando, apunten, fuego y disparen. Eso era todas las noches. La mayoría de los fusilados, viva Cristo Rey, viva Cuba Libre, ¿sí? En casi todos los fusilamientos siempre gritaban los que ya iban a morir. Entonces, eso no se me olvida nunca. Che Guevara lo dijo en la ONU, no, eso no, tiene valor, porque dijo, fusilamos, estamos fusilando y seguiremos fusilando. Eso lo dijo en las Naciones Unidas. Aquí tenemos el ejemplo de algunas fichas donde mi esposo recogía los datos de aquellas personas que, tratando de emigrar hacia el territorio de los Estados Unidos, fallecían. Sus familiares venían, nos daban los datos, nosotros los recogíamos y mi esposo intentaba saber el paradero de estas personas.
le pedían que dejara de hacer esas denuncias sobre las instituciones del Estado que habían incurrido en violaciones de derechos humanos y que de no ser así, que él sería condenado a 15 años de privación de libertad. También en las oficinas de migración lo instaron a que se fuera del país, diciendo que ya su copa había rebasado el límite. Como mi esposo contestaba a esas amenazas, planteando que él continuaría con su trabajo, pues entonces comenzaron a asistir toda una serie de ataques contra nuestra familia. Aquí tenemos el ejemplo de algunos volantes, es decir, unas copias de algunos volantes que tiraron en las calles donde se atacaba a todos dentro de la familia. Me vinieron una tarde así, muerto, oscuro así, y se lo llevaron. Y bueno, acusado por propaganda enemiga. Cuando lo hice, bueno, todo, nada más que lo habían visto 2 personas y él no hizo nada con el papel, no llegó a hacer nada. El papel hablaba sobre las elecciones que se iban a hacer en ese mismo año, en ese mismo mes de octubre. Eran las elecciones del Poder Popular. Y entonces él hablaba sobre las elecciones, que era algo así como una excusa para el gobierno mantenerse en el poder, que no eran elecciones porque era un solo partido, ¿no? Eso fue lo que plasmó en el papel. Eso fue cuando estaba en la prisión de Santa Clara. Eso fue en una ocasión que a él hubieron de negarle el derecho de ir a su casa para ver a su mamá, que estaba muy enferma. Estaba a 11 kilómetros de la casa. Y allí, al negarle este derecho, él posteriormente se evade de la prisión y va. Y entonces cuando lo fueron a prender, lo que hicieron fue azuzarle unos perros que por poco le destrozan su pierna izquierda. Bueno, mira, aquí este es el grupo al cual yo pertenezco, ¿no? Aquí están todos. Mira, el primero vamos a ver por orden de más tiempo de presidio. Aquí está, bueno, Mario Chane con 30 años, Eusebio Peñalver Mazorra con 29, 27 y pico José Puyar Medero, yo con 23 años y pico, y Julio Ruiz Pitaluga, y Ernesto Díaz Rodríguez, 22, y Ángel de Fana, 20. Ángel de Fana Marrero. El presidio de nosotros lo conocen como el presidio de los plantados, histórico de los plantados, porque no aceptamos, ¿cómo se llama?, rehabilitarnos. Cuando nosotros llegamos a Oriente, nos quedamos en ¿cómo se llama?, en prenda, en calzoncillo, ¿va? Y no nos daban visita, porque querían vestirnos como común. Querían vestirnos como si fuéramos común. Y no aceptamos, nos quitaron el uniforme que llevábamos y nos quedamos en calzoncillo y camiseta, más nada. Y estuvimos así 8 años sin coger sol. El preso que se queje, ahí te dan una golpiza, te cogen y te parten la cabeza o te rompen la cara. Ahí automáticamente, después que te dan esa golpiza, te meten en la celda y hasta que a ti no se te sane la última herida, no te dan visita. Si lo acusas es peor, porque si acusa entonces la guarnición te acusa de desacato, te meten 8, 10 o 15 años y ya no resuelves nada. Y entonces salir de libertad
y he sido detenido en 6 ocasiones. Las 6 ocasiones que han sido detenido he sido detenido bajo el pretexto, ¿no?, de delitos comunes, ¿no? Quiere decir que lo que estoy viendo es que lo que me están preparando es una prisión por una causa común. Descubrimos, aún ahí donde se quería reducir la persona al nivel de esclavo, al nivel de animal, descubrimos la grandeza de la dignidad humana, que es mucho más que un concepto, es algo que Dios siembra en cada ser humano y que, como dije, nadie puede arrancar. Ahí se conoce todo lo humano, todas las miserias, pero también las heroicidades, la generosidad de los compañeros. En este aspecto, por lo menos, tenemos que decir que no había justicia. Que ha sido una injusticia verdadera. Una injusticia y yo no tengo fe. Verdadera para injusticia con él, que está preso, injusticia con nosotros, que somos la familia de él, que nos han privado de... Llevamos 3 años sin vida prácticamente, ¿tú me entiendes? Porque cuando tienes un familiar tuyo preso, que tú no sabes lo que pueda estar pasando, ¿no? 3 Navidad que se fueron a pique, 3 años, que ha sido sin razón. Mi esposo es una persona muy firme y inclaudicable en sus ideas, en sus principios. Él me ayuda mucho a través de sus mismas cartas, cuando puede enviarme una, no por la vía formal, para que nosotros nos contagiemos con ese espíritu que él tiene. Pero yo me siento cansada, me siento triste, pero lo voy a seguir apoyando y creemos que la justicia llegará en un momento determinado. Aquí pensaban seguir ganando el 100% con casas de apartamentos y echar al pueblo a sufrir y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando, y en eso llegó Fidel y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. No hay día que tú puedas decir, el campesino que te diga, por ejemplo, hoy no tengo trabajo, ese está mintiendo. Pase lo que pase, llueva, trueno, relampaguee, en el campo tiene trabajo todos los días. Todo. Aquí sí, tiene que trabajar 12, 14 horas para poder, porque aparte de lo que tú haces, por ejemplo, tienes que atender los animales. Siempre hay algo que hacer con los animales, el puerco, el carnero. Y bueno, tienes que trabajar. El hijo mío, pues, por ejemplo, era el que me cuidaba esto aquí prácticamente. ¿Tú me entiendes? Incluso se quedaba por la noche porque hay que cuidar. Si tú no estás en el sitio el día entero. Entonces él, aparte de la ayuda que me hacía en el trabajo y eso, era el que se encargaba de los animales, se quedaba por la noche en el sitio para cuidarlos. Y era una ayuda valiosa. Esperar a ver que el muchacho salga y se encargue de lo que él estaba haciendo. En este momento usted va y ve los mercados llenos de productos. O llenos, yo diría que no llenos, pero con bastantes productos. Pero ¿a qué costo? La gente muchas veces no puede pagar lo que venden ahí. Imagínate que el mejor de los profesionales reciba $25 mensuales para vivir. Los policías, por ejemplo, que están ganando un buen sueldo en estos momentos, su sueldo oscila entre 600 y 800 pesos, que es un salario aparentemente alto. Esto significa $40 mensuales. Por ejemplo, si a usted la bolsa de leche le cuesta $5.80, imagínense que una bolsa de leche en polvo cueste $5.80 cada bolsa. ¿Quién puede pagar eso? Significa prácticamente 160 pesos.
más absurdo es cómo la simulación, es decir, el aparentar que se apoya a un régimen, se ha convertido en parte de la personalidad de muchos cubanos, llegando a desfigurar su propia identidad. La persona tiene que decir sí donde quiere decir no, tiene que simular constantemente, tiene que mentir, tiene que actuar en cada punto de su vida movido por algo que no siente. A la larga se le consume la vida entera en una mentira. ¡Viva nuestro querido comandante jefe! ¡Viva! ¡Viva mil veces nuestra revolución! Prácticamente yo digo que el cubano tiene, sin saberlo el pobre, vamos a decir, tenemos, ¿cómo se llama? El narigón. Un narigón que le ponen a los bueyes para cuando vamos, para llevarte a las manifestaciones. Esa es la imagen que me da a mí de lo que hay aquí. Es en el cerebro donde está la cosa. Un narigón que no está en la nariz, pero está aquí. Si algo me causa ira es ver el efecto del miedo, de las imposiciones en los niños. Cómo el niño aprende a sentir miedo desde muy pequeño, cómo se pretenden robar las mentes de nuestros hijos. Nosotros, además de sentirnos solos y sentirnos tristes por la separación de la familia, pues también nos sentimos completamente inseguros los que quedamos en Cuba. Constantemente nosotros sentimos literalmente miedo a que tomen represalias contra nuestros hijos fundamentalmente. Échese para atrás, vamos a seguir el juego, vamos. Abajo la ley de ajuste cubano, vamos. La banderita, denle así con las banderitas, vamos. Vamos. Y no te puedes meter en estás hablando. Abajo la ley de ajuste cubano. Abajo el bloqueo. Abajo el bloqueo. Abajo el bloqueo. Échate para atrás. La ruina no es el fin del comunismo. La ruina es el mismo comunismo. Y mientras más dure, peor. Es más, el comunismo viene siendo como el virus HIV o SIDA, que ataca a los pueblos y atenta contra todos los mecanismos de defensa de la sociedad y la familia. Considero que ningún país en el mundo está pasando por lo que está pasando el cubano. Porque no somos libres, no tenemos oportunidad de expresarnos libremente, prácticamente Cuba está cercada. Aquí hay 11 millones y pico de habitantes y todos estamos presos. Mi mayor deseo desde el punto de vista personal y familiar es desde luego que mi familia se vuelva a unir en paz y con el amor de Dios entre nosotros, sin que haya otros factores que nos estén constantemente dividiendo y obligándonos a manifestarnos en forma que no deseamos. Así que respeten los pensamientos
a las personas. Porque él está preso prácticamente por sus pensamientos, que los plasmó en una hoja de papel. Mi mayor deseo sería ver libre a todos los presos políticos, no solo a mi hermano, ver libre a todas las personas que sufren en las cárceles cubanas. Mi mayor deseo es que pronto, pero que muy pronto podamos vivir en un país libre, democrático, como nos merecemos como seres humanos y como se merece esta tierra y como nos merecemos todos los hermanos aquí. Mi mayor deseo, la goza Dios, eso es que ya que desaparezca el señor que está gobernando a Cuba de la manera que lo está haciendo. Lo mismo que se vaya para un callo, que se vaya para el exilio, no, para un país que quiera irse, para donde quiera. Y lo estoy diciendo aquí, no lo estoy diciendo allá en España ni nada, lo estoy diciendo aquí en Cuba. Que en la historia de la revolución jamás se cometió violencia física contra las personas, jamás desapareció nadie, jamás fue nadie asesinado, jamás fue nadie torturado. Digan lo que digan los calumniadores al pueblo. Estados Unidos, eso lo sabe nuestro pueblo.